muchas gracias por acompañarnos este 24 de octubre del 2018 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite tener esta bendición de nuevo después de casi 2 meses de no haber tenido programa. De nuevo, gracias a Dios, con un estudio rejuvenecido. Bueno, al menos el estudio está rejuvenecido, nosotros pues no sé, pero gracias a Dios el Señor nos ha dado mucha bendición y nos ha sostenido hasta el día de hoy. Con gozo queremos servir al Señor y presentarle a usted la palabra de Dios, que sabemos que lo va a edificar. El tema de hoy que queremos tratar lo titulé así: miro a mi alrededor y recuerdo, debo alabar a Dios. Así es como quiero yo titular el tema de hoy. Quiero pedirle, por favor, si usted nos está viendo ahorita en vivo, 2 cosas. Primero, que nos comparta un versículo a lo largo del programa, porque queremos compartir ese versículo que usted nos da al final del programa. Queremos despedirnos con ese texto si el Señor nos da vida. Y segundo, si usted tiene alguna petición, queremos orar por usted. Si usted se encuentra desalentado o de luto, conoce a alguna familiar que está delicado de salud o usted lo está, la petición que usted tenga, queremos orar para que el Padre, conforme a su voluntad, obre y Él le muestre la dirección que usted necesita en su vida. Por favor, le pido esos 2 anhelos, le ruego, estaremos pendientes, por favor, y con gusto estaremos para servirles. Mi nombre es Jonathan y es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en la ciudad de Yamil 2, y estamos para servirles. Mi nombre es Jonathan, pastor adjunto de la Iglesia Agape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gracias a Dios. Entramos a la última recta del año. Se está acabando el año y nos damos cuenta todos que ha sido más difícil que otros años. Económicamente ha sido más pesado que en algunos otros años, y nos hemos apretado o hecho un hueco más al cinturón de ser necesario para las cosas que nos importaban. De acuerdo. Algunas cosas que pensábamos que para este entonces ya las tendríamos, simplemente siguen estando verdes sin poder madurar. Así es. Sí, es cierto, antes rendía más el dinero. Sí, es cierto, muchos de nuestros seres queridos han tenido que emigrar buscando trabajo a otras ciudades en nuestro mismo país. Y pues los extrañamos, claro, amigos, conocidos y hermanos de la iglesia también, los extrañamos. Dios los bendiga y estamos orando por ustedes. Mas Dios, ¿sabe qué? Sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Su mano es pródiga con su pueblo. El primer texto que quiero mencionar hoy está en Mateo 6, versículo 25, y dice así y 26. Por tanto, dice Jesús, les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso dice el Señor. Y la verdad es que sí, para el Señor valemos mucho más. Nosotros debemos darnos cuenta que nosotros podemos poner nuestra confianza en el Señor. Afanarse, el preocuparse por el mañana de una manera desmedida, que te cause angustia, que te cause aflicción, sin saber qué va a pasar mañana. El mañana le pertenece al Señor, y también hoy el pasado en sus manos hemos visto cómo obra el Señor. Pero no debemos afanarnos por lo material. Sí, es cierto, hay que ocuparnos por ello, hay que rogar al Señor que nos provea, pero poner nuestra mirada en el Señor. Dios se ocupa de las aves, Dios se ocupa de los animales, Dios se ocupa, si Él se ocupa de ellos, pues dice, ¿no valéis ustedes mucho más que ellas? Pues Jesús murió por nosotros. El problema está cuando buscamos recoger la bendición de Dios, y por eso vienen las angustias. Queremos recoger la bendición de Dios en donde Dios no ha plantado, en donde Él no ha autorizado. Cuando queremos buscar cosecha buena en el pantano de nuestro pecado, o en el desierto de amistades que, aunque respetan nuestra fe, no quieren nada con Dios, o son blasfemos, o actúan siempre en contra de Dios. Y son nuestras amistades. Ahí obviamente no va a haber bendición. Cuando nuestros hijos extienden su mano derecha
a Dios ante la necesidad de Él, pero con la izquierda sostienen al mundo y no lo quieren dejar, sostienen sus vanidades, se sostienen a los talentos que Dios les da, y movidos a veces por una tibieza que a veces los papás, a veces eso hacemos, y que socava la fe de ellos en sus tiernas mentes, y por eso no va a haber bendición. Si ustedes como yo nos damos cuenta que necesitamos aferrarnos diariamente al Señor, no nada más en los días de problema. En los problemas a menudo recuerdo lo que debo olvidar, y olvido lo que debo recordar. En los problemas recuerdo el dolor en los días difíciles. A veces dejo que el veneno del remordimiento se adentre en mis pensamientos y eso no logra nada bueno. Cuando que lo que necesito es recordar que Dios sigue siendo fiel, que ya me ha sostenido muchas veces, que me ha perdonado y ha obrado milagrosamente en situaciones que parecían imposibles. Dios lo ha logrado. Por eso debemos recordar lo necesario, recordar que Dios es fiel. Necesitamos abrir nuestros oídos a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga. Aquella persona que quiere en verdad de buscar a Dios debe de poner su corazón cuando escucha la palabra de Dios y cerrarlos a tanta situación material y humanista que deja huecos en el alma. Por eso, mi tema es: miro a mi alrededor y recuerdo, debo alabar a Dios. Eso es lo que yo le quiero pedir en este programa. Por favor, 5 puntos vamos a ver hoy que debemos inmortalizar en nuestros pensamientos. Voy a pasarme principalmente en versículos de Filipenses 4. Primer punto: recuerda, amurallado contentamiento hay en Dios. Siempre es así. Amurallado contentamiento hay en Dios. Filipenses 4:11 dice así: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo dice eso. Si usted conoce algo del apóstol Pablo, usted sabe que el apóstol Pablo no siempre vivió en paz. No siempre pasó momentos de felicidad y de armonía. A veces vivía en prosperidad, sí, en lugares, en iglesias que lo trataban muy bien, que eran económicamente muy fuertes en lo que él hacía los viajes misioneros. En otras ocasiones él era perseguido. La palabra para contentamiento tiene que ver con levantar una barrera. Poner la suficiencia en el Señor, pero levantar una barrera para que nada pueda penetrar en medio de los ataques de los enemigos, en medio de las jaurías, en medio de las tormentas, en medio de que hacia el vecino le va mal por sus errores, que ese daño no me haga daño a mí, porque él ponía su confianza en el Señor y no en las ayudas humanas. Pablo nos invita a poner nuestro contentamiento en Dios, nuestro gozo de Él. Con Dios hay una muralla así. El gozo del pueblo que ama al Señor, que le sigue con fe constantemente, no puede ser derrumbado por la crisis. Ese gozo no, ni por el desaliento. Cuando ve las tormentas de la vida no se siente derrotado, sino que encuentra y sabe que va a haber una nueva oportunidad para ver la mano de Dios obrando milagrosamente y sosteniendo a esa persona cuando se pone en las manos del Señor. Muchos ponen su alegría en las cosas materiales. ¿Será usted de esas personas? ¿Seré yo? Otros ponen su alegría en personas que no los valoran. Simplemente cuando los dejan solos se deprimen y no pocos se suicidan. Algunos la ausencia los ha llevado a la fragilidad en el luto y se convierten así frágiles, ya no quieren vivir. Somos vulnerables con los que amamos. Con los demás pues simplemente los dejamos pasar, pero los que amamos, lo que nos hagan, pues eso nos duele mucho más, ¿no? Y eso nos lleva muchas veces a la decepción. A veces también decepcionamos nosotros, no lo estoy diciendo que no. ¿Alguna vez ha sentido usted como un gran gozo memorable solamente dura unos días y después de ello viene meses de sufrimiento y de tribulación? Parece como si fuera un ojo de un huracán en el cual solamente es de unos momentos y simplemente después se disipará para no volver jamás. Eso es porque valoramos demasiado a gente que no lo merece y no a Dios. O algunas cosas o pasatiempos les damos un valor superior al que deberían de tener. Más si buscamos a Dios, si le seguimos con fe, nos vamos a dar cuenta, como decía el apóstol Pablo, que hemos aprendido a contentarnos con lo que tengo, con lo que Dios nos da. Si lo seguimos con fe, con adoración genuina, no solamente por interés, porque mucha gente sigue a Dios por interés, no, sino de corazón, constantemente,
Aún dice un salmo, gócense los que adoran al Señor estando en sus camas. Hay personas que están enfermas de salud así, están internadas y no pueden pues ir a la iglesia, pero sin embargo ahí adoran al Señor, o por su edad, ahí adoran al Señor. También, gracias a Dios, hay bendición. Encontraremos que Él hará que nuestro pasado sea un libro de historias memorables del Señor, sosteniéndonos, de victorias en las cuales el Señor nos ha mostrado el refugio, la paz en medio de la bravura del combate que hay muchas veces emocionalmente y a veces literalmente también. Nuestro presente será una bitácora de bendiciones de Dios, de tormentas superadas, de veces que el Señor nos cubrió con sus alas de amor protectoras, y nuestro futuro será inmortalizado en el libro de la vida del Cordero. Sí, eso es nuestro refugio, saber que en el Señor Jesucristo hay verdadera salvación. Dios nos ayudará si nos sujetamos de Él y no de lo material. Abramos nuestras manos para soltar los lastres que nos aferran a este mundo, a la vanidad y la fama, por ejemplo. No tienen importancia celestial eso, pero cerremos nuestro puño para sujetarnos de la mano del Señor, en el cual tenemos nosotros amurallado contentamiento. No sé si usted ha pasado días en los cuales ve cómo su felicidad se carcome, como el dinero que a lo mejor tenía simplemente deja de perder valor, no económicamente, sino lo que usted había adquirido, y que a lo mejor antes, porque ya no está alguien con usted, eso que ahora puede conseguir, o aún inclusive más caro quizá, no le da alegría, porque lo importante no era el objeto material, sino con quién estaba usted. Necesitamos nosotros ver que el Señor pule el alma. El Señor da refugio a nuestro corazón. El Señor quiere darnos amurallado contentamiento, algo que no se derriba con nada, con ayuda del Señor. Nehemías decía: no estén tristes. En una ocasión en la cual el pueblo de Israel estaba avergonzado por sus pecados y estaba pidiéndole perdón al Señor por un pecado que había hecho. Uno de esos momentos en los cuales, con memorable historia de Nehemías, y les dice así: no estén tristes, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Así es como les decía Él es el gozo, en Él hay refugio. Cuando recordamos nuestro pasado y quizás recordemos nuestro pecado, más que recordar nuestro pecado y estar ahí avergonzándonos, si ya nos arrepentimos de corazón al Señor, démonos cuenta sobre todo que el Señor hay misericordia, hubo perdón, y que en ese perdón hay salvación. El Señor no lleva la cuenta de cuántas veces nos ha perdonado. El Señor nos ha perdonado porque nos ama. Segundo punto que debemos inmortalizar en nuestros pensamientos. Recuerda, en las fluctuaciones Dios da el equilibrio. Sí, Dios da el equilibrio. Versículo 12, el apóstol Pablo sigue diciendo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo dice esto. Él, aunque tuviera mucho, tuviera poco, él se mantenía humilde, nunca se ensoberbecía. Estoy enseñado a vivir en cualquier situación, en hambre, en abundancia, en necesidad, estar saciado. Eso no cambiaba su actitud. Él vivía humildemente. La palabra para humildemente en griego, pues el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es deprimir, bajar, actuar humildemente, bajar. Quizás si nos comparamos el presente con el pasado, veamos que nuestras fuerzas han disminuido junto con nuestra salud. Y a lo mejor en lo económico también, no sé. Quizá antes era más fácil, quizá antes era más difícil tomar fotos, pero había mucha mejor relación, muchos mejores momentos para tomarles fotos que valieran la pena tomarles fotos. Y ahora con nuestros teléfonos móviles fácilmente tomamos fotos, pero ¿cuántas fotos familiares hay que en verdad se disfruten? No nada más para poner una cara de porque dice alguien, pon una sonrisa, cuando la verdad no queremos poner una sonrisa porque no nos sentimos felices. Quizás su negocio ha bajado de rendimiento. Sí, mucha gente se ha ido. El apóstol dice ahí: yo sé vivir humildemente. Cuando era fariseo vivía cómodamente junto con los judíos de religión. Claro, los fariseos en las épocas de Jesús, de los evangelios, los fariseos se habían convertido, dice mismo Jesús, el templo en un mercado, en una cueva de ladrones.
Seguramente él, en alguno de esos casos, quizá le llegaba algo en su trabajo y le pagaban de eso. No digo que él entraba a la corrupción, no creo que eso. Sin embargo, pues de eso sostenía del dinero que daban las ofrendas. Bueno, pero al aceptar a Cristo, esas amistades que eran con los que él convivía, con los que él perseguía a los cristianos, ahora lo perseguían a él. Y en una ocasión los cristianos le salvaron la vida. Esos que iban por ellos a buscarlos en Damasco los mismos cristianos lo bajan por un muro para salvarle la vida. Semanas antes iba por ellos a entregarlos a los tribunales para ser sentenciados y seguramente ejecutados. Pero ahora él conoce a Cristo y esos cristianos le salvan la vida. Literalmente su vida bajó de un muro, bajó ahí, pero espiritualmente su vida se levantó al conocer a Jesús. Así como benjamita de la tribu de Benjamín, necesitamos darle valor a seguir a Cristo por sobre todo lo demás, por sobre lo material, por sobre las personas. Darle más valor a Cristo que las amistades. Imagínense, por favor, pongo un ejemplo, con una mano me sostengo de un tubo y con la otra de una rama. Si la rama se rompe, pronto perderé el equilibrio y caeré. Pero si me sostengo del tubo con 9 dedos y solamente le pongo un dedo a esa rama, que se quiebre esa rama, no va a pasar nada porque estoy bien sujetado. No sé si me explico. Es cierto, lo material es importante, por supuesto, lo material es importante, pero no es lo más importante. Si nos sujetamos de una rama de materialismo, seremos muy frágiles y la economía viene y va. No nos sujetemos de la rama de la religión, porque pondremos nuestra mirada en las personas y seguiremos algo mecánico sin el corazón. Iremos a la iglesia porque pues hay que ir, porque es domingo, así es, porque ahí no. Sujetémonos de la mano de Cristo el Señor con sinceridad, con el corazón, para que cuando nuestra vida pues baje, si el Señor así le permite, estemos bien sujetos de la mano del Señor. Dice el Salmo 145:14: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Qué bendición, qué refugio es el Señor. Él sostiene a los que caen, de su pueblo, sí. Si le claman de corazón, sí. ¿Ha sentido usted que cae? ¿Ha sentido usted que su vida baja? ¿Ha sentido que usted que su vida tiene fluctuaciones? Una hermana de música, la hermana Marister, decía en esos momentos, decía sostenidos y bemoles, decía ella, por la situación de música. Bueno, así es nuestra vida. Tenemos nosotros que ponernos en las manos del Señor para rogarle que Él nos sostenga. No se trata de que nosotros nos sostengamos del Señor, porque nuestras fuerzas son frágiles, sino estar tomados de la mano del Señor, pero que Él sea el que nos sostenga nuestras manos, no nosotros de Él, porque así no es, sino que Él a nosotros, y Él entonces nos levantará. Entonces dice ahí el texto de Filipenses que él estaba enseñado a vivir así, no le importaba. Esta palabra enseñar tiene que ver con algo que es iniciar, algo que cuando empieza uno en un ministerio, pero muchas veces también está relacionado con otra palabra en griego que es cerrar la boca, porque muchas veces hay momentos en los cuales es necesario cerrar la boca para escuchar a Dios, para confiar en Dios y no darle opiniones en mi propio criterio, sino simplemente seguir lo que Dios nos dice. Aún existen religiones que para iniciarse en sus iglesias tienen que pasar ciertas semanas o meses en silencio completo, por días en confinamiento, para demostrar si están listos para adorar a sus dioses. Que admirable lo que ellos hacen, qué terrible que lo hacen para un Dios ajeno al Dios celestial. Si hiciéramos eso en las iglesias, de guardar silencio, bueno, los parlanchines e informativos, los mecha corta, como diría un hermano, sufrirían. Muchas veces el ministerio tiene que ver con cerrar la boca. A veces los incrédulos nos insultan cuando queremos compartir el nombre del Señor. Cuando están en su pecado, cuando están en sus vicios, cuando se están inyectando sus cosas y con sus compañeros no hay problema. Uno les habla del Señor, ahí empieza el problema. No pocas veces los mismos hermanos atacan a los otros que sí quieren servir al Señor y empiezan a criticarlos. Ese porque tiene interés, algún interés tiene. Ese porque es amigo del pastor, por eso siempre le ayuda así, por eso siempre está trabajando. Bueno,
debemos aprender a cerrar nuestras bocas. Pero aunque tenga que cerrar nuestros labios mientras apretamos nuestros dientes, necesitamos abrir nuestros labios espirituales con gozo para adorar al Señor, para orar al Señor. Pablo nos invita a no poner nuestro contentamiento en lo material, a poner nuestro refugio en el Señor, quien es el que da equilibrio a nuestras vidas. El Señor es el que nos sostiene. Pablo nos invita a descansar en el Señor, a mirarlo a Él, como aquella persona que pasa por una cuerda, siempre viendo hacia el punto final de donde Él tiene que llegar a la meta. Y no ve hacia al lado, allá abajo hay escándalos, y allá abajo hay bocinas, y allá abajo hay gente aplaudiendo, gente gritando, gente con miedo que le podía transmitir a él mientras va el equilibrista ahí arriesgando la vida. No, él debe de seguir viendo hacia la meta. Así debemos nosotros poner nuestra mirada en el Señor, porque la vida sube y baja, sí, materialmente así es, pero pues el cristiano siempre cae de pie. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Tercer punto que debemos recordar, que debemos inmortalizar en nuestros pensamientos. Dice, recuerda, Dios tiene el control. Y me aferro a Filipenses 4:13 para decir esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios tiene el control. Si el Señor controla el universo, si el Señor, yo creo que hizo la vida, lo que conocemos en 7 días, si el Señor sostiene cada una de mis células y las de usted, pues el Señor tiene el control de todo. Así es que eso me da refugio, gracias a Dios, que si uno busca al Señor, lo que me pase, aparentemente sea difícil o sea gozoso, bueno, no se le salió de las manos del control del Señor, está en su soberanía. Necesito yo permanecer firme, sea lo que Dios me quiera mandar. Mucha gente hace mal uso de este texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mucha gente abusa de este texto. Algunos autos particulares y de pasajeros tienen en sus parabrisas este texto. Y parece que cada semáforo en amarillo aceleran como pretexto para decir: es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, así no es. Otros que nunca se alimentan de palabra de Dios en su casa, que ya no oran con sus familias antes de dormir, que dejan su alma hambrienta al no asistir a la iglesia, toman este texto, pero no tienen un respaldo de Dios. Y fracasan, y todavía luego culpan a Dios. Pues es que, Señor, tú dijiste que ibas a fortalecer, pero te fortalecías si te nutrías de palabra de Dios, y en casa a veces ni siquiera se ve eso. Las falsas doctrinas recientes mercenarias enseñan que pactes económicamente, aunque no tengas dinero aún, tú ven y pacta, y lo que no tienes ven y mételo ahí, y pues como todo lo puedes en Cristo, según ellos, Él te proveerá mañana. Ese mañana a millones no les ha llegado y lo siguen esperando, todo por ser víctimas de falsas doctrinas que comercian con el dolor de sus ovejas. Las trasquilan así, ven el dolor en sus sufrimientos y las trasquilan así. Eso en las iglesias de algunas doctrinas que hay nuevas, vamos a decir, de hace una década, no sé, hace 2 décadas. Pero hay iglesias que durante siglos han hecho esto. Entonces no digan que nada más las iglesias cristianas, aunque pues cada quien en su iglesia. Debemos nosotros buscar al Señor. Otro texto que mal usa muchas veces en es Romanos 8:31. La palabra de Dios dice en Romanos 8:31: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es ese texto, así está bien, pero cuidado con las versiones que usan, porque podría decir cosas erradas, como por ejemplo, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Cuidado, si Dios está de nuestra parte. Otros dicen, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No, espera. No es lo mismo eso a si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No se trata de que Dios esté de nuestra parte. ¿Cómo? Necesitamos nosotros alinearnos a su voluntad, no que Él se alinee a la nuestra. Habitar al abrigo del Altísimo, no decir, Señor, acá estoy, ven con tu abrigo acá donde yo estoy. No, Él nos dejó su libro para que aprendamos a confiar en Él. Hoy se habla de empoderamiento, que no es otra cosa que pues dominar, como siempre se ha llamado, así es, tener autoridad. Hermano, deja esas doctrinas cristianas que hablan de que debemos de tener el control nosotros, que debemos capacitar para sujetarlo todo. El cristiano no busca sujetar las cosas ni a las personas, no, el cristiano se sujeta de Cristo. Él tiene el control. Pablo se fortalecía en Cristo, se
se refugiaba en el Señor, encontraba su fortaleza. Cristo fortalece el corazón en cualquier situación material, sentimental, psicológica, sentimental, siempre les hemos dicho sentimental, espiritual, sobre todo si le damos el timón a Él. Fortalece nuestra alma, despeja el camino o disipa las tormentas a su voz. Gloria sea al Señor. Nunca nos cansemos de las historias bíblicas. Si Jesús caminó sobre el agua e hizo que Pedro lo lograra, podemos andar en las olas del miedo si mantenemos nuestra mirada en el Señor. Cristo era el origen y es el origen de la fuerza del apóstol Pablo. Él es el manantial que sacia la sed de amor, que es lo que todos necesitamos, más que lo material, amor. Entonces, una vez fortalecidos, nos acompañan nuestras batallas, de manera que si lo honramos, Él nos dará la victoria. Solamente hay que fortalecernos en el Señor y recordar que el Señor es el que tiene el control. Los cristianos no se defienden con los puños, no. Cristo, es cierto, trabajó en la carpintería, o si es que trabajó en la carpintería de José, seguramente era muy fuerte, pero pues sobrenaturalmente es y será el Todopoderoso. Pero no quiso defenderse con los puños cuando fueron a apresarlo. Si nos llamamos nosotros cristianos, debemos comportarnos como Cristo. ¿Y cómo se comportó Cristo? Bueno, leamos Mateo 26. Jesús le dijo a Judas, que venía ahí a entregarlo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, era el apóstol Pedro, usted lo sabe, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? El ejemplo de Cristo, el ejemplo de Cristo. Los cristianos no nos defendemos por los puños. Necesitamos nosotros confiar en el Señor. Dios bendiga a los hermanos, voy a dirigir este punto, a los hermanos que sufren persecución por amor al Señor, por su lealtad a Cristo, que prefieren derramar su sangre que negar su fe, su lealtad al Señor. Dios los bendiga. No nos defendemos con los puños, no es así. Tenemos nosotros que seguir el ejemplo del Señor. Jesús pudo, dice, puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles. O Él mismo, con su solo poder, si los demonios se sujetaban a su sola voz, si los muertos se levantaban a su voz, si las tormentas se disipaban a su voz, si la enfermedad, la lepra se iba a su voz, Él solo podría defenderse y no habría ningún problema. Sin embargo, Él soportó para que fuéramos salvos. Dios bendiga a los hermanos y hermanas que sufren persecución. Otro texto que habla de esto, Apocalipsis 13:10, dice así: va a ser durante la gran tribulación, pero pues se aplica bien. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno del pueblo de Dios, si alguno mata a espada de ser muerto, Dios vengará a su pueblo. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El cristiano no se defiende a la fuerza. La fuerza del cristiano está en la firmeza de su fe, en su lealtad, en su honor al Señor, al que se mantuvo fiel en la cruz por amor a nosotros. La mano de Jesús nunca se cerró en puño para destruir, no, siempre ha estado abierta con amor mientras haya vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una frase para elevar el ego, la autoestima. No la usemos equivocadamente. Es la palabra de Dios que nos invita a humillarnos ante Cristo diariamente para que nos dé fortaleza. Por eso, para terminar esa primera parte, miremos a nuestro alrededor y recordemos: debo alabar a Dios. Donde quiera que usted esté, hagamos esto. Ahorita continuamos con el punto 4 y el punto 5, ese Señor nos da vida. No se vaya, por favor.
¿Dónde es su emergencia? Gracias a Dios. Les recuerdo por favor que nos comparta un versículo ahí o escriba nada más la cita y con gusto con ese versículo nos despediremos y el Señor nos da vida. 5 puntos debemos inmortalizar en nuestros pensamientos, basándonos en Filipenses 4, 11, 13, 19 y 20. Recuerda, primero, amurallado contentamiento hay en Dios. Segundo, recuerda, en las fluctuaciones Dios da el equilibrio. Y 3, Dios tiene el control. Cuarto punto, recuerda, su provisión cubre los huecos materiales. No sé si así siente su cartera, así toda agujereada, pero bueno. Dice este texto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué bendición. Qué bendición es que la palabra del Señor es perfecta, no necesita reformas, así es. Pablo tenía la convicción de que Dios provee, ya sea que de manera dadivosa el Señor moviera a alguien para que le diera, o en sus propias manos. Él trabajaba así haciendo carpas, ese es su trabajo y de eso se mantenía, así es. La provisión de Dios deja satisfecho a su pueblo genuino, siempre es así. Oiga, deja satisfecho a su pueblo. ¿Se siente usted satisfecho? Hablemos en confianza. ¿Ama usted a Dios? ¿Confía en Él? ¿Es usted cristiano? Entonces ve a su alrededor. ¿Está satisfecho con lo que materialmente Dios le ha dado? Obviamente, espiritualmente la salvación, por supuesto, sí. Pero materialmente se encuentra usted satisfecho. No estoy diciendo que se encuentre ahí de una manera que cómodos y pues ya no voy a querer progresar porque pues aquí me siento. No. Podemos hacerlo, por supuesto, avanzar. Dios nos dé la sabiduría para utilizar los dones y los talentos que Él nos da para su gloria y alabanza y para también el sustento de nuestras vidas. De acuerdo, gracias a Dios. Pero ¿se siente usted satisfecho con lo que Dios le da? ¿No será que estamos extendiendo nuestra mano a algo que un dedo nada más para querernos sostener de algo que no agrade al Señor? Pidamos a Dios conforme a su voluntad. Eso nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Y aun cuando Dios nos diga que no, porque a nadie le gusta que nos diga que no, pero Dios nos puede decir no a nuestros anhelos. ¿Sabe qué? Démosle gracias. En 2 Samuel 7, el rey David tenía un gran anhelo. Hasta este punto David ha ido de victoria en victoria, emocionalmente, en su casa, en el campo de batalla siempre fue de victoria, siempre fue así. Espiritualmente iba así creciendo, gracias a Dios. Parecía que Dios le iba a probar todo. Y tiene un gran anhelo. No era un capricho para satisfacer algún antojo personal, no. Era todo lo contrario. Lo que él quería era hacerle el templo para su Dios. Y Dios le contesta y le dice no. Dios le dice la razón y le da una gran alegría en su corazón y le dijo prácticamente tu hijo será el que haga el templo. ¿Y sabe qué hace David cuando Dios le dice no? David
el hombre conforme al corazón del Señor. No se encierra enojado en su alcoba real diciendo, pues si me dijo que no, yo no quiero saber nada de él. No. No compone un salmo de amargura diciendo el Señor, en amargura contra el Señor, punto. No reniega de su fe, ni agarra los planos arquitectónicos que ya estaba él haciendo y hace una fogata enojado con ellos. No, ya no quiero, si Dios me dijo que no, pues no quiero saber nada de él. Lo acepta. Y hace grandes preparativos de oro, de piedras preciosas, de madera selecta y creo que también de telas. Todo para que su hijo lo hiciera. Dios me dijo que no lo iba a construir, pero no me dijo que hiciera grandes preparativos y él lo hace así. Mire las cosas que tiene a su alrededor. Su casa, ahí donde vive usted, quizá renta, de acuerdo. Esa ropa que trae, ese teléfono móvil o donde usted nos está viendo en este momento. Aún tenemos muchas cosas innecesarias, ¿no? Le aseguro que muchos, mientras pensamos en la ropa de diciembre, a lo mejor porque algunos ya están haciendo planes así, las grandes tiendas ya están haciendo planes así. Usted tiene tenemos ropa en el closet que solamente lo usamos una vez y estamos angustiándonos por qué vamos a estrenar. En nuestra iglesia tenemos la bendición de tener hermanos humildes económicamente. Dios los bendiga y podamos siempre apoyarlos. Hermanos que sabemos que tienen necesidad. Aún tienen trabajos honestos, muy humildes. Algunos trabajan como empaquetadores, no sé cómo se dice en algún centro comercial, en Soriana, en Chedraui. Son sirvientas domésticas, otras hermanas. Dios los bendiga, gracias a Dios, de manera honorable, de manera honesta, trabajan así. A ellos no les importa la tenencia de los carros, no les importan las ventas nocturnas, ni las promociones de los grandes restaurantes. A ellos no, ¿qué les importa? No checan el Facebook porque no tienen ni internet, ni un teléfono móvil, no. Pero usted sabe qué, nunca escuchará a esos hermanos quejarse del dinero, nunca. Nunca, son felices. Son más felices que los que ganan mucho más que ellos. Aún oran y consuelan a los hermanos que ni raíz les dan viviendo cerca. Está bien, pero ellos oran por ellos. Así son, gracias a Dios. No pongamos nuestra mirada, nuestro gozo en las cosas materiales. No hagamos eso. Su provisión cubre nuestros huecos materiales y eso es suficiente. Lo material así es. Lucas 12:15 dice así Jesús: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee materialmente. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. En la misma imagen se lo dejé, hermano. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, le ha agradado darles el reino. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¡Qué bendición! Mira a su alrededor. ¿Qué tiene ahí? Quizá usted esté en su casa. ¿Qué hace en las noches? En una ocasión estaba yo en la casa de usted y pues la verdad estaba yendo para ir para dormir. Mi esposa y mis hijos ya habían dormido. Y me di cuenta que quizá para el mundo, quizá para cualquier banco, digan, pues ese hombre es pobre, no gana nada, ¿de acuerdo? Pero me siento tan rico espiritualmente por lo que Dios me da. Le acomodé el cabello a mis hijos, le di un beso a mi esposa que estaba dormida y me di cuenta que el cuarto, la cama, la puerta, las paredes, la ropa que traía, me di cuenta algo que no me había fijado por estar tan metido en mis cosas, la provisión de Dios, que aunque a veces no le doy gracias, el Señor nos sostiene así. Yo le pido que por favor no sea como yo, así de ingrato, que estemos nada más pensando en nuestras cosas, hasta que viene alguna necesidad, digamos, Señor, necesito esto. No, apreciemos lo que Dios nos da. Mire a su alrededor. ¿Dónde estaba hace 2 meses que tuvimos que parar nuestro programa? Y gracias a Dios estamos mucho mejor, gracias a Dios. ¿Dónde estábamos? Ahora, ¿dónde estamos? Y por la bendición del Señor, confiemos en aquel que siempre nos da satisfacción. ¿Qué es más importante, el cuerpo o el espíritu? Qué pregunta, ¿no? ¿Las cosas o el vivir? Pues aún Dios se ocupa de ambas. Ahí mismo en Lucas 12, versículo 27, dice así: consideren a los lirios, cómo crecen, dice Jesús. No trabajan ni hilan.
Mas les digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Gracias a Dios. Yo no soy muy dado a ver en las plantas, no tengo mucho tacto ni mucho conocimiento en las plantas, no tengo nada de conocimiento. Sin embargo, una de las plantas que más me ha llamado la atención, de las flores que más me ha llamado la atención, es la flor que nace en el pantano. ¿Por qué? Porque en ese lugar que podría ser de infección, descuidado por el hombre, Dios hace que ahí haga florecer. ¿Por qué en los lugares donde hay arbustos y espinas, Dios hace florecer? ¿Por qué aún de los escombros? Usted deja escombros ahí, en nuestro estado deja escombros ahí, y a los dos meses esos escombros están tapados ya por hierba y con flores. ¿Por qué hasta el monte, que le llamamos monte, las plantitas que crecen en cualquier lado, en el piso, que simplemente para nosotros molesta, aún le salen florecitas? ¿No podríamos nosotros crear flores? ¿No podríamos crear vida? Y sin embargo el Señor aún se ocupa de ello. Pues lo compara con Salomón, Jesús. No nos afanemos por el mañana, no nos afanemos por lo que tenemos o no tenemos. Los huecos materiales, el Señor se ocupará. La próxima vez que una necesidad le haga un hueco a su cartera, siga honrando a Dios. Siga firme en su trabajo. Cuídese de los usureros. Busca al Señor. Salmo 37, 25, creo que es el mismo David, que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y eso lo dice David, que vivió persecución de manera injusta. ¿Por qué vivió persecución David? Bueno, porque Saúl le tenía envidia, porque David había matado a Goliat y Saúl le tenía envidia y lo quería matar hasta en su propia cama. Y David huyó para no pelear contra él, y lo sostuvo el Señor. En otra ocasión David huye porque su propio hijo quiere matarlo, Absalom. David no quiere pelear con él. ¿Quién quiere pelear con su hijo? Pues David no quiere pelear con él. Sabía que en el respaldo de Dios su hijo iba a ser vencido, porque David se refugiaba en Dios. Sin embargo, aunque él huyó y se sintió muchas veces desamparado humanamente, vio cómo el Señor lo sostenía y nunca estuvo así, en hambruna. Dios siempre le proveyó. Un hombre que huyó ante las injusticias, pero Dios siempre le proveyó, aún en la necesidad más punzante. Quinto punto que debemos inmortalizar en nuestros pensamientos: recuerda, alabemos en todo momento a Dios. En todo momento. Versículo 20 de Filipenses 4. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sea gloria. ¿Cuándo fue la última vez que cantó una alabanza a Dios a viva voz? Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que cantó a viva voz una alabanza al Señor? ¿Hace cuánto fue que oró en la calle en medio de las personas desconocidas? ¿Hace cuánto fue? No cuenta si estuvimos en un hospital, porque pues ahí, vamos a decir, porque ahí es la necesidad y por supuesto. Pero ¿cuándo fue? O vamos a poner que sí. Pero ¿cuándo fue que en verdad usted de alegría quiso orar así al Señor o algo? Muchos solo alaban a Dios en sus casas, otros en los templos, otros ni en un lugar ni en otro. Recuerdo unos niños de nuestra iglesia hace varias décadas, que cuando se subían a un camión o un taxi, tan solo se sentaban y empezaban a alabar a Dios. Así es. Eso hacía. La demás gente se callaba. ¿Por qué será que para ellos es más fácil pensar en Dios y creer que Dios tiene el control? Jesús dijo que seamos como ellos en este aspecto. Alabemos a Dios en todo momento. ¿Por qué muchos estudiantes en sus exámenes están orando? Señor, ayúdame en este examen final, ayúdame en este proyecto, ayúdame en este problema que tengo que no lo puedo resolver, dame sabiduría, Señor. Y cuando se gradúan nunca mencionan a Dios. En sus tesis menos. ¿Qué? ¿Les da vergüenza o qué? En el cuadro que cuelga ahí de sus casas, en las paredes de sus casas, ¿habla algo de Jesucristo? No.
Otros oran por la salud, hasta asisten a los cultos de oración. Eso sí es algo tremendo cuando tienen enfermedad. Y cuando sanan, estoy hablando de cristianos, no de personas que no aman a Dios, usan esa salud en cualquier otra cosa lejos de Dios. La salud los mantiene en la iglesia, la enfermedad los mantiene en la iglesia, la salud los mantiene fuera de la iglesia. Entonces, no sé si Dios podría decir, pues si estando enfermo me buscas, pues te dejo enfermo. No, hermano, no, hermana. Alabemos a Dios en todo momento. Pablo en cualquier situación continuaba adorando a Dios. Y tengo una lista de textos que hablan de cómo el apóstol en medio de la persecución adoraba a Dios. Primera de Corintios 4, lea lo que dice aquí. Así se le llama a los cristianos, muchas veces se burlan de los cristianos, dice el apóstol. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, así les llama, nos llaman. Mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así se sentía él. En aquel entonces sufrían persecución tanto por los césares romanos, especialmente Nerón, y creo que Calígula también, eran los que los persiguieron en esa época del Nuevo Testamento, y por los del Sanedrín. No crea que después de que murió, mataron a Jesús, se quedaron de brazos cruzados. No, fueron tras ellos. De hecho, el apóstol Pablo era de ellos, hasta que Jesús lo encuentra en camino a Damasco. Sin embargo, él estaba consciente de que es necesario adorar a Dios. En la siguiente carta, en 2 de Corintios 4, dice también, versículos del 7 al 10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¡Qué ejemplo tan grande! Cuando uno lee estos textos, no le queda uno nada más que comparar la manera en la cual aquí en nuestra ciudad y en la comunidad que si usted tiene internet, tenemos mayor comunidad que lo que estaba padeciendo el apóstol Pablo, que era persecución a muerte. Y cuando nos comparamos, en verdad, ¿no le da vergüenza? A mí sí. Cómo ellos ante la persecución se mantenían fieles. La imagen un dibujo que tenemos ahí de cómo estaban en el Coliseo, es una imagen tan horrible, pero tan verídica, en el cual en el Coliseo ven alrededor como ven cristianos crucificados, y se ven un grupo de cristianos ahí frente a un león y un anciano ahí parado, diciendo, necesitamos alabar a Dios en medio de esta situación. Esa es la verdadera fe que necesitamos en medio de los problemas más terribles. Esa era la fe que se demostraba. La palabra testimonio, que se traduce en el Nuevo Testamento, es mártir, tiene que ver con mártir. Alguien que da testimonio es alguien que sufre por amor al Señor, como mártir. Sufrimos por amor al Señor. ¿Qué sufrimos? Lo que el Señor en su voluntad permita que suframos, con honor, con valentía, con firmeza, con agrado al Señor. Ponemos nuestra mirada en el Señor, porque Él merece la gloria. Alabemos a Dios, nos dé o no nos dé paz o nos dé persecución. Dios sabe quiénes le van a ser leales. No nos permita hacerlo nosotros. No alabemos a Dios para que nos dé, sino por tanto que ya nos ha dado. No como un hijo que quiere chantajear a su padre, que va y lo abraza y lo besa, y ya de ahí ya no quiere nada, sino por gratitud de que a pesar de nosotros nos ha dado su misericordia, su perdón y su gracia. Los salmos son un ejemplo claro, salmos de tiempos de guerra, en tiempos de enfermedad, de que hay que buscar a Dios en todo momento, buscando el perdón de Dios en la vejez, en la crianza familiar, en las acciones de gracias, en tiempo de sanar las heridas del corazón, en la desesperación, en tiempo de ir al tabernáculo, en persecución, en tiempo de paz, en días de caminar por el desierto, en cautiverio, en días de victoria, en la soledad, en la multitud. Cuando la multitud aplaude, también le agradan a Dios. Hay salmos para todo momento sentimental, para el luto también, por supuesto. El libro de los salmos son un recordatorio, no son un recordatorio de que todo tiempo es tiempo de alabar a Dios. De hecho, creo que está casi a la mitad de la Biblia. Ahí está como diciendo, alaben a Dios en todo momento. Que nuestra alabanza sea
siempre genuina, no se ve afectada por lo material si traemos o no. Jonás, aún dentro del pez, oró a Dios y recibió una segunda oportunidad porque el Señor así es misericordioso. Confesemos el nombre del Señor. Dice Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso, confesemos, honremos a Dios, alabemos a Dios. Termino. Miro a mi alrededor y recuerdo, necesito alabar a Dios. No volteé para buscar en lo que Dios ya desechó. En Génesis 19 encontramos como una mujer, la mujer de Lot, miró atrás, pero no para buscar a Dios. La mujer de Lot miró para ver cómo Dios destruía Sodoma. Quizá añoraba la ciudad, quizá para ver algunas personas que habían ofendido a Dios y a lo mejor querían lastimar a los ángeles del Señor. Cuando la orden divina era doble, salgan y no miren atrás. Salió, miró atrás y usted conoce el desenlace. Murió, convertida en estatua de sal. Pero si va a voltear, que sea para recordar cómo Dios nos ha sostenido tantas veces. El pueblo de Israel, especialmente los patriarcas, cuando había un momento memorable, lo que hacían ellos era levantar piedras para recordar, aquí estuvo Dios y nos sostuvo. Aún cuando cruzan el río Jordán, porque también Dios abre el río Jordán aparte del Mar Rojo, ahí en medio levantan piedras para recordar que el Señor estuvo ahí, pasa el arca del pacto y se vuelve a llenar de agua, pero las piedras quedaron ahí sumergidas por el agua, pero como un recordatorio. Seguramente cuando el agua estaba cristalina la gente podía ver desde allá afuera, oye, esas piedras que son, aquí pasó el pueblo de Israel. Qué tremendo. Voltee, mira a su alrededor, mira su habitación, mire el medio de transporte en donde usted viaje, ese espacio al aire libre, quizá usted se encuentra ahí, su uniforme de trabajo. Comparta el evangelio, hable del Señor, lleve esa buena noticia, noticiad al pueblo sus obras. Por eso es el Salmo 9:11. Todo, y verá que aunque aparentemente materialmente todo sigue igual, es usted el que ha cambiado porque Cristo está en usted y todo lo puede en su nombre que lo fortalece. Nada de lo que poseemos nos podremos llevar. En los siguientes días recordaremos a nuestros seres queridos que ya no están. Hay que recordarlo siempre, pero de acuerdo. Pero solamente la gracia de Cristo nos puede salvar. Por eso mire de nuevo a su alrededor. ¿No cree que es momento de alabar a Dios? Le pido que por favor hagamos cuentas con el Señor y que nuestra vida sea un homenaje continuo de alabanza. Que el Señor lo bendiga. Somos un pueblo en Cristo, aleluya. Somos un pueblo en Cristo, aleluya. Somos un pueblo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y unidad. En su nombre. Somos un pueblo en Cristo, aleluya. Somos un pueblo en Cristo, aleluya. Somos un pueblo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y unidad. En su nombre. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzo mi voz, gloria a Él. Cristo me sostendrá, Cristo me ayudará, yo le glorificaré.
¿111 dónde es su emergencia? Gracias, hermano. Gracias a Dios. Queremos saludar amablemente a las personas que nos acompañaron hoy en vivo y queremos mencionarlos por nombre. Mauricio Potenciano, Tania Marín, Ada Aguirre, Gómez Valencia, Alejandro Arias, hermano, Dios lo bendiga. Elena Vital, saludos también para usted, hermana. Sambu Mauleón, Mari Carmen Airam, Zaida Chiñas Córdoba, Eddie García Fernández, Gustavo Maldonado, Meli González, hermana, María de los Ángeles Cárdenas, Teresa Dionisio López, hermana, gracias a Dios que estamos de nuevo aquí, gracias a Dios. Gloria Cruz, Martín Escobedo, Jael Arana, Dios te bendiga, Secundino Reinaga Romero, Lizy Pita, David Salaya, Laura Flores, Doctor Daniel Luna Morales, Gladys Trejo, José María Estrada, Reina del Carmen, Pablo Robles Barajas, gracias a Dios. Queremos orar por ustedes. Por favor, acompáñenos en la siguiente oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque de nuevo nos permites estar aquí, Señor. Sabes, amado Padre, todas las cosas que que cambiaron, Señor, pero por tu bendición, Señor, de nuevo estamos aquí sirviéndote, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor, la vida de nuestro hermano José Luis, Señor. Gracias, amado Padre, porque con nuevos ánimos, Señor, queremos estar aquí, servirte, Señor, hasta que tú lo permitas, Señor, hasta que nos llames a tu presencia, Señor. Ese es nuestro anhelo. Rogarte que, por favor, Señor, tú obres en nuestras vidas. Queremos rogarte por las personas que nos acompañaron, Señor, por las personas que nos verán mañana, Señor, en los días siguientes. Sabes, amado Padre, sus vidas. Señor, tú eres la solución, Señor, de sus corazones. Amado Padre, que en tu ayuda, Señor, ellos encuentren el refugio, la fortaleza. Y cuando ellos, amado Padre, vean que la vida es frágil, Señor, que las amistades se pierden, Señor, tú sigues siendo fiel, Señor. Tú sigues siendo todopoderoso. Nada, Señor, puede detenerte, Señor, ni decirte qué haces, amado Padre. Tú tienes la autoridad y el control, Señor, sobre todo. Te pedimos por estas personas, Señor, para que por favor se refugien en ti. Abran tu palabra, Señor, cada día y encuentren, Señor, la sabiduría para poder actuar. Que te sigan, Señor, de corazón. Que por favor, Señor, ilumines siempre sus pensamientos, Señor, para que te sigan con fe. Que nadie los engañe, Señor, en medio de tantas doctrinas que hay, Señor, sino que te sigan a ti con gozo y encuentren, Señor, la vida eterna, tu respaldo en nuestra vida, Señor, tu sustento, Señor. Bendice a sus familias, dales por favor paz, Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a este momento, Señor, a este programa número 207, Señor, por tu bendición. Agradecidos estamos contigo, Señor. Queremos decirte, amado Padre, que es nuestro gozo servirte, Señor. No permita, Señor, que se cierren nunca las puertas para poderlo hacer, Señor. Gracias por este medio, Señor. Permítenos, amado Padre, que haya bendición. Bendice a nuestro canal Imagen y Política, Señor. Bendice a nuestro hermano y a la familia, Señor, que está ahí. Gracias, amado Padre, queremos darte porque ayer en nuestro país fue el Día del Doctor, Señor. Queremos agradecerte por cada uno de ellos, Señor. Que por favor tú los ayudes a dar diagnósticos acertados. Que por favor, amado Padre, ellos puedan tener siempre sabiduría, Señor, en cualquier persona, Señor, con tanta situación tan diferente, Señor, que se presentan en cada momento, Señor. Les des por favor paz, Señor, y los guardes de cualquier contagio, Señor, de cualquier amenaza que exista, Señor, viral o de cualquier otro tipo, Señor, que por favor haya paz. Dales por favor refugio a ellos, Señor, y que vean tu mano poderosa, Señor, obrando milagrosamente, Señor. Seguramente muchas veces lo han visto, Señor, como pacientes que han dicho que no había por qué más esperar de ellos, vivos están, Señor, por tu gracia, Señor. Te pedimos que por favor te busquen de corazón. Y amado Padre, te damos gracias porque en nuestra iglesia nos permites tener así hermanos, Señor, de tanta bendición que son. Permítenos también a nosotros serles de bendición, Señor, agradecidos a ti, Señor, y agradeciéndole también a ellos, Señor. Susténtanos, por favor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Queremos despedirnos con un salmo que compartimos el día de hoy. Es el Salmo 145:14. Escrito está: sostiene a Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Con este texto vamos a terminar. Mi nombre es Jonatán y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna si la toma con fe. Que Él lo bendiga. Todavía no, de acuerdo.
Gracias a Dios. El Señor ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado el Señor el refugio para seguir aquí, gracias a Dios. En verdad, como el Señor nos ha sostenido. Ore por favor por este ministerio. Estamos para servirle en lo que podamos en la iglesia. Llave 1002. Lo invitamos al culto. Lo transmitimos en los domingos a las 6. Lo estamos transmitiendo. Y también tenemos misión en Pajapa a las 5 a través de la escuela Donato Padua. En Pajapa, en Minatitlán, estamos en la colonia petrolera, calle 5 esquina, calle 23, los miércoles a las 7 de la noche. Estamos en Nanchital, estamos a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente a la DO, y estamos en Acayucam los viernes a las 7 de la noche en Javier Mina 606, ahí estamos los viernes. El programa del periódico de radio a los sábados a las 7 de la mañana al abrigo del Altísimo, y la columna la sección de sociales en el diario del Istmo, Aguas de Reposo, solamente los sábados también. Por favor, acompáñenos, estamos para servirle, y que Jesucristo lo bendiga. Jesús, la roca fiel, Dios eterno, pues desde mi estaré, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús, la roca fiel, Dios eterno, pues desde mi estaré, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá hablar su aflicción, tribulación, angustia o temor? ¿Quién podrá? Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno, pues desde mi libertad en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús, la roca fiel, Dios eterno, pues desde mi libertad en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Aleluya. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá hallar su aflicción, tribulación? 111, ¿dónde es su emergencia?